Hay un cansancio que no se nota en el cuerpo, sino en el alma. Un peso invisible que se acumula cada día cuando despiertas, pensando en todo lo que puede salir mal. Preocupaciones que no gritan, pero tampoco se callan. Te levantas y la mente ya está corriendo. El futuro, las cuentas, la salud, la familia, el mañana, como si todo dependiera únicamente de ti. Y en medio de ese ruido interno, olvidamos algo esencial. No fuimos creados para cargar solos con el mundo. No fuimos diseñados para vivir en constante ansiedad. Dios nunca nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió su cuidado. Y esa promesa sigue viva hoy. Muchos viven como si Dios observara desde lejos, como si no le importaran los detalles pequeños, como si el dolor humano no tocara su corazón. Pero la verdad es otra. Dios ve lo que nadie ve, escucha lo que nunca dices en voz alta. Cada preocupación que guardas en silencio, Él la conoce. Cada miedo que te roba la paz, Él lo entiende. Nada de lo que te duele le es indiferente. La preocupación nace cuando creemos que estamos solos, cuando pensamos que todo depende de nuestro control, cuando olvidamos quién sostiene realmente nuestra vida. ¿Te has preguntado por qué te angustias tanto? ¿A quién le has entregado realmente tus cargas? ¿Confías en Dios solo con palabras o también con el corazón? Jesús habló directamente de esto, no como una teoría, sino como una verdad viva. Nos recordó que el Padre cuida incluso de lo más pequeño. Si Dios cuida de las aves y de los campos, ¿cómo no va a cuidar de ti? Tú no eres un accidente, tú eres amado. Este mensaje no es para negar el dolor, es para recordar una verdad olvidada. No estás solo. Dios tiene cuidado de nosotros. La preocupación se disfraza de responsabilidad. Nos hace creer que pensar en todo es una forma de protegernos, pero en realidad muchas veces solo nos desgasta. Pasamos noches enteras imaginando escenarios que nunca llegan. Sufrimos por problemas que aún no existen. Y mientras tanto, el presente se nos escapa de las manos. Dios nunca nos llamó a vivir anticipando tragedias. Nos llamó a confiar, a caminar un día a la vez. La ansiedad nace cuando queremos controlar lo que no nos pertenece. El mañana no está en nuestras manos. Nunca lo estuvo. Sin embargo, vivimos como si todo dependiera de nuestra fuerza, como si fallar fuera imperdonable, como si descansar fuera un acto de debilidad. Pero la fe comienza donde termina el control, cuando soltamos lo que no podemos manejar, cuando reconocemos que necesitamos ayuda. Dios no se ofende cuando le entregas tus preocupaciones. No te juzga por sentir miedo. Al contrario, espera que vayas a Él. El problema no es preocuparse. El problema es quedarse atrapado en la preocupación, hacer de ella un hogar. ¿Cuántas veces has orado, pero sigues cargando el peso tú solo? ¿Cuántas veces dices que confías, pero no sueltas? ¿A qué le tienes tanto miedo hoy? Dios no llega tarde, no se distrae, no se olvida de ti. Aunque no vea respuestas inmediatas, Él sigue obrando. Aunque el silencio sea incómodo, su cuidado no se detiene. Aún en lo invisible, Dios trabaja. La paz no viene cuando todo se resuelve. Viene cuando decides confiar, incluso sin respuestas. Y esa paz es un regalo que solo Dios puede dar. Hay preocupaciones que se repiten como un eco constante. Vuelven una y otra vez, incluso después de orar. Y eso puede hacerte sentir culpable. Pero Dios no mide tu fe por la ausencia de miedo. La mide por tu decisión de volver a Él cada vez, incluso cuando tiemblas. El corazón humano se cansa, se agota de esperar, se debilita cuando no ve resultados rápidos. Por eso Dios nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Te pidió que confiaras, que descansaras en su presencia. Cuando te preocupas, no significa que Dios falló. Significa que eres humano, y Dios conoce bien tu fragilidad. Él no te exige perfección. Te ofrece compañía. Camina contigo en medio de la incertidumbre. Muchas veces la respuesta de Dios no es cambiar la situación, es cambiarte a ti por dentro. Darte una paz que no depende de las circunstancias. La preocupación te roba la claridad espiritual. Te hace olvidar las veces que Dios ya te sostuvo. Te hace dudar de su fidelidad pasada. Pero mira atrás por un momento. Recuerda las veces que pensaste que no podrías seguir. Y aún así, aquí estás. ¿Quién te sostuvo entonces? ¿Quién abrió caminos cuando no los veías? No fue tu fuerza. Fue Dios. El cuidado de Dios no siempre es ruidoso.
A veces es silencioso, pero siempre es constante. Cuando todo parece incierto, Él sigue firme. Cuando tú dudas, Él permanece fiel. Y esa verdad puede sostenerte hoy. La preocupación también nace del miedo a perder. Perder estabilidad, perder seguridad, perder aquello que amamos. Vivimos aferrados a lo que creemos que nos da valor. El trabajo, la salud, las personas. Y cuando algo amenaza eso, el corazón entra en alarma. Como si todo pudiera desmoronarse en un instante. Como si Dios no estuviera ahí. Pero nada que realmente viene de Dios se pierde sin propósito. Nada se rompe sin que Él lo sepa. Nada se va sin que Él siga siendo suficiente. A veces Dios permite que ciertas seguridades caigan. No para destruirte, sino para recordarte en qué debes confiar. Cuando todo se sostiene en lo externo, el alma vive inestable. Pero cuando Dios es el centro, incluso la tormenta tiene sentido. Incluso el dolor puede transformarse. No confundas control con paz. El control agota, la paz descansa. Dios no quiere que vivas atado al miedo de perder. Quiere que vivas seguro en su cuidado, en su fidelidad constante. ¿En qué estás apoyando tu seguridad hoy? ¿Qué pasaría si eso desapareciera? ¿Seguiría Dios siendo suficiente para ti? El verdadero descanso no está en tener todo resuelto. Está en saber quién te sostiene. Y Dios nunca suelta a los que confían en Él. Aunque el mundo cambie, Él no cambia. Aunque las personas fallen, Él permanece. Y esa verdad puede liberarte del miedo que te persigue. Muchas preocupaciones nacen del pasado. Heridas que no sanaron. Errores que aún duelen. Decisiones que te gustaría cambiar. El recuerdo se convierte en una carga. La culpa se transforma en miedo. Y el corazón vive mirando hacia atrás. Pero Dios no te llama a vivir prisionero de lo que fue. Te llama a caminar hacia lo que Él está haciendo ahora. Su misericordia no se quedó en el pasado. Cuando Dios perdona, lo hace por completo. No guarda registros ocultos. No te recuerda constantemente tus fallas. Somos nosotros quienes nos castigamos, quienes revivimos lo que Dios ya soltó, quienes dudamos de su gracia. La preocupación por el pasado te roba el presente. Te impide ver lo que Dios quiere construir contigo hoy. Te hace olvidar que aún hay propósito. Dios puede redimir lo que parece perdido. Puede transformar el error en aprendizaje. Puede traer vida donde hubo ruinas. ¿A qué recuerdo le sigues dando poder sobre tu paz? ¿Qué carga ya no te corresponde llevar? ¿Estás dispuesto a soltarla en manos de Dios? El cuidado de Dios también alcanza tu historia. Nada de lo que viviste lo tomó por sorpresa. Nada quedó fuera de su alcance. Él no te mira con condena, te mira con compasión y te invita a descansar en su perdón. También nos preocupamos por el futuro, por lo que aún no llega, por lo que podría pasar. El mañana se vuelve una amenaza, una sombra que inquieta, un territorio desconocido. Queremos garantías, respuestas claras, certezas absolutas, pero la fe no funciona así. La fe camina sin ver todo el camino. Confía paso a paso. Dios no te muestra el futuro completo porque no lo necesitas. Te muestra lo suficiente para hoy. Y eso debe bastar. Cuando intentas vivir en el mañana, abandonas el hoy. Y hoy es donde Dios está obrando. Hoy es donde su gracia se manifiesta. La preocupación por el futuro no te prepara. Te paraliza. Te roba la esperanza. Dios ya está en tu mañana. Antes de que llegues, Él ya estuvo ahí. Nada lo toma desprevenido. ¿Puedes confiarle lo que aún no entiendes? ¿Puedes descansar aunque no tengas todas las respuestas? ¿Puedes creer que Dios va delante de ti? El cuidado de Dios no es improvisado. Es eterno, es perfecto. Aunque no veas el camino, Él sí. Aunque no entiendas el proceso, Él lo dirige. Y eso es suficiente para seguir avanzando. Hay días en los que la fe se siente débil. Oras, pero las palabras pesan. Lees, pero el corazón no responde. Y en esos momentos, la preocupación toma fuerza, susurra dudas, exagera los problemas, apaga la esperanza. Pero incluso cuando tu fe es pequeña, Dios sigue siendo grande. Tu debilidad no limita su poder, tu cansancio no detiene su amor. Dios no te sostiene porque creas perfectamente, te sostiene porque Él es fiel, porque su carácter no cambia. La fe no siempre se siente, a veces solo se decide. Se elige confiar aún sin emoción. Hay temporadas en las que solo puedes dar un paso, y Dios lo honra.
porque Él ve tu esfuerzo silencioso. No te compares con otros. Cada proceso es distinto. Cada camino tiene su ritmo. La preocupación te hace pensar que estás fallando. Dios te mira y ve perseverancia. Ve un corazón que sigue buscando. ¿Te has dado permiso para ser humano? ¿Has aceptado que no siempre estarás fuerte? ¿Puedes creer que Dios te sostiene aún así? El cuidado de Dios no depende de tu ánimo. Depende de su promesa. Y esa promesa permanece firme. Aunque hoy te sientas débil, no estás solo. Dios camina contigo, incluso en el silencio. A veces la preocupación nace de sentir que Dios guarda silencio. Oras, esperas y no escuchas respuesta. El silencio duele, confunde, hace tambalear la fe. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es trabajo profundo, es preparación invisible. Mientras tú esperas, Dios actúa, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Hay procesos que solo se forman en el silencio. Hay respuestas que maduran con el tiempo. Hay corazones que se fortalecen en la espera. La preocupación te hace creer que el silencio es abandono, pero muchas veces es cuidado. Es Dios protegiéndote de lo que aún no estás listo para enfrentar. No todas las oraciones se responden de inmediato, pero ninguna se pierde. Dios escucha cada una. ¿Puedes confiar incluso cuando no hay señales? ¿Puedes descansar cuando no hay claridad? ¿Puedes creer que Dios sigue contigo en el silencio? El cuidado de Dios no siempre se manifiesta con palabras. A veces se manifiesta con sostén, con presencia constante. Aunque no escuches su voz hoy, Él no se ha ido. Permanece cerca, velando por ti. Muchas preocupaciones vienen de cargar con lo que no te corresponde. Responsabilidades ajenas, expectativas de otros, presiones que nunca te pidieron aceptar. Intentas cumplir con todos, responder a todo, ser suficiente para todos. Y en ese intento te olvidas de ti. Te desgastas por dentro. Te alejas de la paz. Dios no te llamó a salvarlo todo. Te llamó a obedecer, a confiar, a descansar en Él. Cuando cargas más de lo que debes, el alma se quiebra, porque fue diseñada para depender de Dios, no para sostener el peso del mundo. Aprender a soltar también es un acto de fe. Decir no cuando es necesario. Entregar a Dios lo que no puedes cambiar. La preocupación crece cuando confundimos amor con sacrificio extremo. Pero Dios no te pide que te destruyas para amar. Te pide que confíes en su cuidado. ¿A qué le estás diciendo sí cuando deberías soltar? ¿Qué carga no fue puesta por Dios sobre tus hombros? ¿Qué pasaría si hoy la entregaras? Dios no necesita que te rompas para obrar. Necesita que confíes, que descanses en su voluntad. El cuidado de Dios también se manifiesta cuando te permite soltar, cuando te libera del peso innecesario, cuando te recuerda que Él es suficiente. La preocupación también se alimenta de la prisa, de querer respuestas inmediatas, de exigir resultados rápidos. Vivimos apurados, corriendo detrás de soluciones, angustiados cuando algo tarda más de lo esperado. Pero Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Cada tiempo tiene su razón. Cuando todo va lento, creemos que algo está mal, que Dios se detuvo, que nos olvidó. Pero muchas veces la demora es protección. Es Dios afinando detalles. Es Dios evitando errores que no ves. La preocupación te empuja a adelantarte, a tomar decisiones desde el miedo, a moverte sin paz. Dios, en cambio, te invita a esperar, no como castigo, sino como formación. En la espera se fortalece la fe, se limpia la intención, se aprende a depender. ¿Estás dispuesto a confiar en el tiempo de Dios o sigues luchando contra Él? ¿Qué te impide descansar mientras esperas? El cuidado de Dios no llega tarde. Llega justo cuando debe llegar, ni antes ni después. Aunque hoy no entiendas el ritmo, confía. Dios sabe lo que hace y su tiempo siempre es perfecto. La preocupación te hace vivir a la defensiva, esperando el golpe, anticipando el fracaso. Pero Dios no te creó para vivir así. Te creó para vivir confiado, aún en medio de la incertidumbre. Cuando confías en Dios, el miedo pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. La fe no elimina los problemas, cambia la manera en que los enfrentas. Te recuerda que no estás solo. Hay batallas que no se ganan luchando. Se ganan descansando en Dios, dejando que Él pelee por ti. La preocupación quiere ocupar el trono de tu corazón, pero ese lugar no le pertenece. Le pertenece a Dios.
Cuando decides confiar, algo cambia dentro. El alma respira. El corazón se calma. ¿Quién está gobernando tus pensamientos hoy? ¿El miedo o la fe? ¿La preocupación o la confianza? Dios no te pide que niegues la realidad. Te pide que lo pongas a Él por encima de ella. Que recuerdes quién tiene la última palabra. El cuidado de Dios es más grande que cualquier temor, más firme que cualquier problema, y hoy sigue disponible para ti. Llega un punto en el camino donde entiendes algo profundo. Preocuparte no te dio más control, solo te robó la paz. Miras atrás y ves cuántas veces temiste sin necesidad. Cuántas noches perdiste pensando en escenarios que nunca ocurrieron. Cuánta energía gastaste olvidando que Dios estaba ahí. La vida no se vuelve más ligera porque desaparezcan los problemas. Se vuelve más ligera cuando aprendes a entregarlos. Cuando dejas de cargar lo que no te corresponde. Dios no te prometió ausencia de dolor. Te prometió su presencia constante. Y eso lo cambia todo. Cuando confías, el corazón descansa. Cuando sueltas, el alma respira. Cuando entregas, Dios actúa. No es resignación, es fe. Es decidir creer incluso cuando no entiendes. Hoy puedes elegir vivir diferente, no dominado por la preocupación, sino sostenido por la confianza. Cada vez que el miedo regrese, recuerda esta verdad. Dios tiene cuidado de nosotros. Siempre lo ha tenido, siempre lo tendrá. No estás solo en este camino. Nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Descansa, confía. Dios sigue sosteniendo tu vida. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Tu tiempo es valioso y que hayas decidido dedicarlo a esta reflexión dice mucho de tu corazón. En un mundo que corre sin detenerse, elegir escuchar, sentir y pensar es un acto profundo. Gracias por permitir que estas palabras lleguen a ti. Gracias por abrir un espacio en tu día, en tu mente y en tu espíritu. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Cada persona que permanece hasta el final lo hace porque algo dentro está buscando descanso, sentido o esperanza. Y si este mensaje tocó, aunque sea una parte de tu corazón, entonces ya cumplió su propósito. Que estas palabras no se queden solo en este momento. Que te acompañen cuando la preocupación intente volver. Que te recuerden que no tienes que cargarlo todo solo. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez aún haya dudas, miedos o preguntas sin resolver. Pero ahora sabes algo importante. Dios cuida de ti. Llévate esta verdad contigo. En los días buenos y en los difíciles. En el ruido y en el silencio. Que al cerrar este video no regreses a la preocupación, sino a la confianza. Que recuerdes que tu vida está en manos más grandes que las tuyas. Manos fieles. Manos que no sueltan. Gracias por ser parte de este camino. Gracias por permitir que este espacio exista. Que Dios te bendiga, te guarde y te conceda paz. Nos encontramos en el próximo mensaje. Hasta entonces, sigue caminando con fe,